Bendiciones para todos ustedes, les saluda el pastor Félix García de Ministerios Casa Rey de Reyes, acá en Sanarate, Guatemala, y es un privilegio para mi vida el poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Estamos viviendo un tiempo donde las personas necesitan la palabra de Dios. El ser humano necesita la palabra de Dios. Aún aquellos que ya están en el redil necesitan la palabra de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico, también nuestra alma, nuestro espíritu necesita palabra de Dios. ¿Sabe? La venida del Señor está más cerca, dice su palabra, que está más cerca que cuando creímos. Si usted aceptó a Cristo hace 15, 20, 25 años o 10 años, le quiero decir, la venida está más cerca que cuando usted creyó. Por esa razón, hemos iniciado acá en Ministerios Casa Rey de Reyes a predicar los temas alertas, la serie Alertas, donde son mensajes directamente que están despertando el oído espiritual de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que están perseverando, para que sepamos que el tiempo está cerca. Y para eso le quiero pedir que me acompañe al libro de Jonás. Hoy estaremos hablando de uno de los profetas menores. Estoy seguro que Dios hablará a su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Sabe? Este tema es huyendo del llamado. Y hoy quiero hablar con aquellas personas que están perseverando, aquellos que están yendo a los cultos, a los servicios, con aquellas personas que le han dicho: Señor, aquí está mi vida, Señor, usa mi vida, Señor, envíame a donde tú quieras. Yo creo que cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo creo que tenemos que hacer a un lado la emoción, y cuando tú expreses las palabras, heme aquí, tienen que ser con convicción. ¿Por qué con convicción? Porque van a ser probadas tus palabras. En alguna ocasión vi a una persona que se subió a predicar y pegó una gran exhortada, una regañada, y dijo a la gente que estaba escuchándole lo que tenía que hacer. Pero cuando él bajó del altar, se fue para su casa, él vino el momento que tenía que probar lo que él expresó, lo que acaba de predicar. Lo difícil fue para él poner en práctica lo que había dicho. Y con sus actos negó totalmente toda la prédica que había dado hace un momento. No solo se trata de lo teórico, no solo se trata de decir, se trata de hacer. La palabra del Señor dice que el querer como el hacer provienen de Dios. No solo te quedes con el querer, tienes que ir a la acción, al hacer. Y Jonás, como uno de los profetas menores, nos encontramos en este momento que Dios le da una orden a Jonás. Y te hago la pregunta: ¿cuántas veces Dios te ha dado una orden a ti para que hagas algo, para que vayas a tal lugar? Y por favor, sígueme acompañando en este momento. Y dice el versículo 2: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Como hijos de Dios, como ministros de Dios, muchas veces queremos ir a anunciar, a profetizar, a declarar, a anunciar solo cosas buenas. Queremos ir a decir a otro: Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios tiene grandes planes para tu vida. Pero si tú le has dicho: Señor, heme aquí, vaso útil soy, instrumento útil soy, tienes que estar dispuesto a toda buena obra, a toda misión. Pregúntate por favor en este momento: ¿estoy dispuesto a hacer e ir a donde Dios me mande? ¿O serás un Jonás? Un Jonás que estaremos leyendo a continuación, como huye del llamado. Personas que tienen un llamado tremendo, un llamado profético, un llamado para ser maestros, con un llamado de evangelistas, con un llamado pastoral. Dios les hizo el llamado. Y hoy podemos ver que andan rebeldes, que andan huyendo del llamado. Personas que tienen unas características tan hermosas, buenos músicos, pero no le están sirviendo al Señor. Y si están en una iglesia, únicamente van
por ocupar un lugar en la silla, mas no quieren ningún compromiso con Dios acerca de su llamado. El día de ayer orábamos en iglesia y ya no pedíamos por almas, ya no orábamos por almas, ya no orábamos por mies, orábamos por obreros, porque la mies es mucha, pero dice la palabra del Señor, pero los obreros son pocos. ¿Pocos por qué? Pocos obreros que quieran pagar el precio, pocos obreros que estén dispuestos a hacer lo que Dios les manda, pocos obreros quieren salir de la comodidad y hacer lo cual Dios los ha mandado. ¿Estás tú entre los obreros que están diciendo, Señor, envíame a mí, yo voy a ir? ¿O estás entre los Jonases que están huyendo del llamado? Continuamos. Vamos a continuar con el versículo 3. Di 3, por favor. Dice, Jonás se fue. ¿A dónde se fue Jonás? Jonás se fue en dirección a Tarsis. Para huir del Señor, descendió a Jope, donde encontró un barco que zarpaba junto a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa gran ciudad, huyendo así del Señor. ¡Qué tremendo! Podemos ver gente hoy que le sirvió al Señor, fue tremenda para ayunar, tremenda para predicar, tremenda para cantar, pero hoy está huyendo, no solo del llamado, sino está huyendo de la presencia del Señor. Cuando Dios te dijo, ve y ve a orar por tal persona, ve y predica. Hace unos meses me encontré con una persona que era evangelista y le dije, wow, usted tiene un llamado poderoso para evangelismo. Y me dijo, Pastor Félix, quiero contarle que hace mucho tiempo yo fui evangelista. Salí a las calles a predicar, a ganar almas para Cristo. Muy sorprendido le dije, ¿y cuál fue la razón por la cual usted dejó de evangelizar? Y me dijo, una persona se acercó cuando yo estaba bajo el sol predicando y me dijo que la forma como yo predicaba no se me entendía y que yo gritaba más de lo que hablaba. Y esa persona solo me dijo eso y se fue. Y yo me quedé meditando y pensando, y ese día dije, es el último día que yo predico. ¿Sabes? Satanás va a llegar con dardos, va a llegar con pensamientos negativos que no eres capaz, que no lo estás haciendo bien, que hay personas mejores. Pero si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Nadie nacemos aprendidos. Todos tenemos nuestros primeros pasos. Así como un bebé antes de correr empieza a gatear, empieza a tomarse de algún lugar con sus manos para poder dar sus primeros pasos. Y después va a correr. Todos pasamos por ese momento. A todos nos tembló la voz cuando estamos frente a las personas. A todos se nos cruzaron las palabras y tal vez dijimos las incorrectas. Pero si algo a Dios le agrada es que le digamos, Señor, aquí estoy. No sabemos nada, pero si tú nos capacitas, nosotros vamos a ir. Dice la palabra del Señor, cuando vayas a hablar, no tengas pena de qué vas a decir, porque yo pondré palabras en su boca. Hay personas que saben que tienen un llamado, personas que saben que Dios los está llamando a ellos. Y sí, están teniendo éxito, pero en algo que Dios no los mandó a hacer. Mira a este profeta de Dios, mira a este hombre, servidor de Dios, huyendo y yendo en contra de la dirección de Dios. Hay gente que está caminando en contra y en dirección contraria a donde Dios lo llamó. Vamos a seguir leyendo el versículo 4. Jonás viene y dijo, no, yo no voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Yo tengo otros planes. ¿Qué excusa le estás presentando a Dios? A veces decimos, no, es que Dios es muy estricto. No, es que Dios exige demasiado. No, lo que pasa es que la razón porque yo no quiero compromiso con Dios. Te quiero decir, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, no importa dónde tú te escondas, ahí Dios te va a alcanzar, ahí Dios te va a hablar. Pedro en la persecución negó a Jesús 3 veces, pero cada vez que se acercaban las personas le decían, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Tú que me estás viendo que estás apartado de Dios, hay gente que te ha visto en la calle, en el trabajo donde estudias y te ha dicho, tú eres cristiano,
y tú con vergüenza tienes que decir, era cristiano, porque ya no voy a la iglesia, porque mi relación con Dios no está bien. Pero sabes que en ti quedó una marca que el Espíritu Santo puso en tu vida, y esa marca no se te borra. Vayas o donde vayas, la gente sabrá que en ti hay un llamado. Hay gente que te ha estado llamando pastor, hay gente que te ha estado llamando evangelista, hay gente que te dice, wow, usted tiene un llamado poderoso para enseñar. Lo triste es que andas alejado de Dios, viviendo en pecado, en los deseos de la carne. Aparentemente tú dices, wow, ya Dios se olvidó de mí, no importa, yo voy a vivir mi vida mundana, me alejé de Dios, me alejé de la iglesia, me alejé de toda persona cristiana, y como que todo está tranquilo, como que le dijiste a Dios, ya no. Pero vamos a leer qué pasó con Jonás. Dice la palabra en el 4, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Hay personas en este momento con un llamado, huyendo de Dios, huyendo de la presencia de Dios, y están pasando procesos, están pasando desiertos, están pasando pruebas. Y sabe lo tremendo es que el diablo te engaña y todavía te hace confesar y te dice, no, es que lo que pasa es que Dios nos manda pruebas que no podamos aguantar. Pero tú sabes que la prueba, el proceso, lo que estás pasando en este momento es porque hay un llamado que está latiendo ahí, te está diciendo, vuelve a casa, vuelve a la iglesia, vuelve al Señor, vuelve a donde has caído. Como el Señor le da el mensaje a una de las iglesias en el Apocalipsis y le dice, recuerda de dónde has caído, regresa y haz las primeras obras. Cuando tú estás en tu primer amor, tú vas a obedecer el llamado. El Señor te dice, muévete a la derecha, tú te mueves. Muévete a la izquierda, tú te vas a mover. Porque está ese amor, está esa pasión por servir. Pero cuando el amor de Dios se ha apagado, cuando ha disminuido el servicio a Dios, lo único que vas a poner es excusa. Que la iglesia me queda lejos, que no tengo un carro o una moto para ir a la iglesia. Lo que pasa es que hay demasiado sol. Lo que pasa es que tengo que trabajar. Lo que pasa es que no puedo hablar. ¿Y cuánto pretexto tú puedes poner? Por eso me impacta la vida de Zaqueo. Porque Zaqueo tenía un interés por ver a Jesús y no le importó su estatura. Cualquiera hubiera dicho, wow, soy pequeño. Pero sabes que Zaqueo buscó la manera, se las ingenió, subió a un árbol. Y cuando Jesús vio el deseo de su corazón, le dijo, hey, desciende, porque es necesario que vaya hoy a tu casa. Cuando Dios mira el deseo y tú le dices, Señor, yo voy a ir, no sé hablar, no sé predicar, no sé cantar, pero tú me vas a capacitar. Pero qué triste es ver gente que sí tiene talento y negando el llamado, huyendo del llamado y de la presencia del Señor. Cuando Jonás viene y se sube al barco y se va en contra de lo que Dios está hablando y dice, bueno, Dios no me va a encontrar en este barco. Dice la palabra del Señor que envió una gran tormenta a ese barco. Era tan grande la tormenta que casi se partía. Hay problemas en tu vida que has perdido muchas cosas materiales y todavía no entiendes. No es el diablo, hay tormentas que vienen de Dios y hay tormentas que vienen del diablo. Hay gente que a todo le echa la culpa al diablo cuando hay procesos en los cuales Dios está trabajando. El hambre que pasó el hijo pródigo, esa hambre provenía de parte de Dios. Él tenía una consecuencia de sus malas decisiones, pero ahí estaba Dios, porque cuando volvió en sí era Dios el que le hizo saber a él que tenía que volver a casa, pedirle perdón a su padre por haberle fallado. ¿Qué estás haciendo tú ahorita que estás pasando el proceso? ¿Te estás humillando a Dios o te estás poniendo más rebelde? Sigamos estudiando la vida de Jonás. Y cuando llega esa gran tormenta, dice el versículo 5, los marineros aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco.
Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Discúlpame la expresión que voy a decir, pero qué descaro. Hay gente que sabe que Dios la está llamando, hay gente que sabe que su familia está pasando un proceso, y aún así, lo tremendo de esto es que no quiere entender, no quiere comprender que Dios lo está llamando. Ocúpate de Dios, ocúpate de agradarlo a Él. Dios va a hacer, pero no seas un rebelde huyendo. Hay gente que está esperando ese llamado, hay gente que te está esperando que vayas a predicar. Los años se van. Por eso la palabra dice que tenemos que buscar al Señor mientras puede ser hallado. También dice la palabra del Señor que está el día malo. Dios te está llamando en este momento. No es casualidad que estés viendo la televisión, en las redes sociales, o nos estés escuchando en la radio. Dios te está hablando: regresa a casa, regresa a la iglesia, regresa a Dios, que es lo más importante. Vuélvete a Dios y recuerda lo que Dios ha hablado a tu vida. Has estado sufriendo enfermedad, has pasado hasta por la cárcel, has perdido dinero, pero no es el diablo, es Dios hablándote que tiene un programa especial para tu vida. Los marineros estaban siendo azotados juntamente con el barco y empiezan a lanzar sus cosas materiales, empiezan a tener pérdidas, y en su ignorancia estos marineros empiezan a clamar a su Dios, a lo que ellos creen. A pesar que todo lo que hacen, la tormenta debe de calmar, se intensifica fuertemente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Me impacta algo porque dice la palabra del Señor que Jonás descendió a la parte, no solo descendió a Jope, ahora descendió a la parte más baja del barco. ¡Qué tremenda esta palabra! Hay gente que debe de subir a buscar a Dios, desciende día con día al mundo. Gente que siendo cristiana y siendo músico para Dios, hoy toca una guitarra, toca un teclado, cantando canciones mundanas. Gente que un día predicó la palabra y salía unción de su boca, hoy habla palabras obscenas o palabras maldichas con un vocabulario con doble intención. Yo no sé si te da tristeza a ti, a mí me da tristeza. Hombres y mujeres que un día le sirvieron a Dios y hoy son títeres de Satanás porque los está utilizando para ponerlos en vergüenza. ¿Sabes? Como el diablo no puede tocar a Dios, toca a sus hijos para que después ponerlos en vergüenza. Tocó a Adán, tocó a Eva para decirle: mira Dios, aquí está la creación. Lo que tú habías hecho a imagen y semejanza, hoy están ellos escondidos porque pecaron. Estamos hablando sobre la vida de Jonás. Estamos hablando del tema huyendo del llamado. Jonás, un profeta de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero hoy escuchó la voz de Dios para hacer lo contrario. Hay gente que escucha a Dios. Cuando sueña sueños de Dios, pero lo tremendo es que escucha a Dios no para obedecerle, sino para desobedecerle. Esta es una alerta del cielo que te está hablando a ti y te está diciendo: ¿qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con ese llamado que Dios te dio? ¡Wow! ¡Qué tremendo es que Dios le hable al hombre y el hombre endurezca su corazón y debe de servirle a Dios! Hace todo lo contrario. Seguimos leyendo la palabra y dice el versículo 7: los marineros por su parte se dijeron unos con otros: vamos a echar suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Ellos, aún no conociendo a Dios, aún siendo idólatras, aún siendo mundanos, reconocieron que esa tormenta no era por gusto que estaba, no era normal que esa tormenta azotara, sino que dijeron: aquí hay alguien que es causante de esta tormenta y lo vamos a averiguar. Y lo tremendo de ellos es que agarraron botellas
y empezaron a girarlas para buscar a ver quién era el culpable de esa tormenta. Y el versículo 8 dice la palabra siempre en el 7. Y así lo hicieron, echaron suerte. ¿Y quién cree usted que le cayó la suerte? Le cayó a Jonás. Yo creo, me quiero imaginar que hicieron una flecha y empezó a girar la flecha. Y cuando sintieron, cayó en dirección de Jonás. Y en el versículo 8 le dicen, entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo le perteneces? ¡Wow! Imagínate en ese momento, como decimos los guatemaltecos, pusieron entre la pared a Jonás y le dicen, hey, explícanos quién eres, de qué país eres, a qué pueblo perteneces, cuéntanos a qué te dedicas. ¡Wow! Imagínense que Jonás le dice, soy un profeta de Dios. Hay gente que te está diciendo, tú eres un pastor, y tú estás diciendo, no, yo no soy nada. Yo quiero bailar, quiero tomar licor, quiero fumar, y la gente te está diciendo, hey, entiende, Dios tiene una misión para ti y la tienes. Oiga la respuesta de Jonás. Le dice, yo soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió Jonás. Al oír esto, los marineros tuvieron temor aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? ¡Wow! ¡Qué tremendo es cuando la misma gente inconversa reconoce que en ti hay un llamado, mientras que tú estás tan duro como una roca! Hay gente que está peleando con Dios. Hay gente que porque Dios no le complació un capricho, un deseo, abandonaron a Dios. Hay gente que por una duda, por una crítica, por una murmuración, dejó la iglesia. No dejes el lugar que Dios te ha dado. Crítica, no hay una iglesia perfecta, no hay un pastor perfecto, no hay una oveja perfecta. No dejes el lugar que Dios te ha dado. Continuamos con este tema y dice la palabra en el versículo 11. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? ¿Sabe? Ya Jonás le había dicho, soy hebreo, temo al Señor que hizo el cielo y el mar. Ok, pero dice que la tormenta, el mar se enfurecía más y le dijeron los marineros, ok, toma una decisión en este momento, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque la tormenta continúa fortaleciéndose más y nos va a partir el barco. Hay gente que tiene que ser sacudida por un inconverso y decirle a la persona, ¿qué estás haciendo con tu vida? Recuerdo una vez una persona que se apartó de Dios, dejó de venir a la iglesia y fue a buscar a una prostituta. Y cuando busca a una prostituta le dice, ¿cuánto tú me cobras por una hora? La mujer se le queda viendo y le dice, ¿cómo tú siendo cristiano me vienes a decir cuánto te cobra? Que tú le sirves. Ese hombre se quedó como en shock. Ese hombre se quedó y dijo, wow, ¿cómo es que yo aún apartado de Dios, esta persona me está hablando que le predique del evangelio? No importa en qué país estés, no importa qué posición económica tengas, puedes ser empresario, puedes ser muy famoso, un artista, no sé, yo no sé quién eres tú. Pero lo tremendo es esto, que aunque económicamente, aunque en la sociedad estás bien, pero tu alma no tiene paz. Porque por las noches tú sabes que Dios te está llamando a ti y que hay un llamado que late, hay una llama que quiere salir, pero tienes que quitarle toda ceniza de acomodamiento, de estancamiento que ha venido a tu vida. Y vamos finalizando en el versículo 12. Tómenme y láncenme al mar, y el mar los va a dejar de azotar. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esa terrible tormenta. Aquí Jonás está consciente, él sabe que por estar huyendo del llamado de Dios ha venido una tormenta que no solo
está afectándole a él, sino le está afectando a la gente que está a su alrededor. Tú sabes que por oír de Dios, que por no aceptar el llamado, aún tu familia ha estado pasando procesos, ha estado pasando dificultades, ha estado pasando enfermedades de todo tipo. Y tú sabes que si tú regresas a Dios, si tú le sirves a Dios, las cosas van a cambiar. Dice el versículo 13, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Los marineros quisieron con sus fuerzas humanas acortarle el proceso a Jonás, y dice que remaron para llevarlo a tierra firme y que se bajara del barco. Hay gente que ya no soporta que tú estés a la par. Hay gente que te huye ya. Antes les gustaba hablar contigo, antes les gustaba compartir, hoy huyen. ¿Saben por qué? Huyen porque lo que tú cargas ya no les bendice, porque ya tus pláticas ya no son de bendición. Ahora tus pláticas lo que hacen es que sacan la pudrición del infierno. Hablan cosas que no tienen sentido, chistes o vulgaridades con doble sentido. Y lo que necesitan esa gente es estar alejado de ti. Y por eso esos hombres se esforzaron por llevar a Jonás a la orilla del mar, mas no lo consiguieron. Dice el versículo 14, entonces clamaron al Señor, Señor, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, sino no nos haga responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó, se quitó, se desvaneció. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien ofrecieron un sacrificio, hicieron votos. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que acabamos de leer! Estos hombres idólatras, estos hombres que no conocían de Dios, clamaron a Dios y le dijeron, Señor, por favor, no permitas que perezcamos en este lugar. Y lanzan a Jonás al mar, lo lanzan totalmente, y ellos vienen y clamaron a Dios. Y cuando ven que el mar se calma, dice la palabra del Señor, que en ellos vino un temor como diciendo, wow, ese es el Dios al que le debemos de servir. Y no solo se admiraron, porque hay gente que solo se admira de Dios. Hay gente que solo habla, pero sus acciones son contrarias. Esta gente no solo clamó a Dios, no solo oró a Dios, sino también hizo votos. Dice que hizo votos delante del Señor. Dice la palabra del Señor que los ninivitas, dice que eran un pueblo duro, malo. Dice, pero sabe lo tremendo que dice la palabra del Señor, que los ninivitas eran un pueblo malo, pero no sabían distinguir cuál era su mano derecha y su mano izquierda. Hay gente que está esperando que tú dejes la comodidad. Hay gente que Dios está esperando que tú venga y deje las excusas, deje los pretextos. Hay personas esperando que tú te levantes con una palabra de unción, de poder, y que deje ya todo acomodamiento. Esta hora es un mensaje directo a tu alma. Levántate, despiértate de ese acomodamiento, que tus ojos espirituales se abran, que toda escama pueda caer y que puedas decir, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de hacer nuevos votos. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches. ¿Lo llevó a predicar? No, era necesario que Jonás pasara una intimidad con el Señor, y lo mete 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena a sol. Por segunda vez a Jonás, y le dijo, ahora en el pez, ahora ahí metido, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Hay gente que no entendió a la primera, Dios le va a hablar a la segunda, pero ya en el proceso, ya azotado. Jonás se fue a Nínive conforme al mandamiento del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida.
Y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Es decir, que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó la destrucción que les había anunciado. Cuando el hombre de Dios escucha la voz de Dios, iba a cumplir con ese llamado que Dios le ha hecho. No solo se salvaron los marineros, sino una ciudad entera. Se proclamó ayuno, se arrepintieron y Dios escuchó su clamor. ¿No será que tu familia está esperando que tú te arrepientas, te vuelvas a Dios, aceptes el llamado? ¿Será que los que viven en tu barrio están esperando que tú te levantes? En tu pueblo, en tu ciudad, están esperando. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que ha escuchado este mensaje. Tu palabra dice que no regresa vacía, mas antes hace para lo cual fue enviada. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro que esta palabra traiga frutos y sé que escucharemos testimonios. En el nombre de Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo. Pastor Félix García, de Ministerios Casa Rey de Reyes, en la ciudad de Sanarate, Guatemala. Amén, amén y amén.